Pero, ¿qué es el problema del mal como tal, Agustín? Básicamente, lo que presenta el problema del mal es una aparente incompatibilidad entre dos atributos divinos, que son la omnipotencia, es decir, la idea de que Dios es capaz de hacerlo todo, que lo puede todo, y la idea de la omnibenevolencia, es decir, que Dios no solamente es bueno, sino que es absolutamente bueno, que no hay ningún tipo de maldad en él. Y estos dos atributos parece que son incompatibles, o a simple vista se presentan como incompatibles con la existencia del mal en el mundo, ¿no? Porque si Dios es omnipotente, tendría que poder eliminar el mal. Y si Dios es omnibenevolente, pues tendría que querer solamente el bien y por lo tanto no podría permitir el mal ni nada por el estilo. Y en ese sentido, claro, la existencia del mal representa un problema serio para el teísmo, es decir, para aquella posición que sostiene la existencia de Dios. Pero déjame decirte una cosa, y es que el famoso cuatrilema de Epicuro no es un argumento en favor del ateísmo directamente, ¿no? Porque muchas veces se lo malinterpreta y se lo utiliza. Sobre todo yo he visto que a veces en redes sociales se cita el cuatrilema de Epicuro como si fuera una especie de argumento que demuestra directamente que Dios no existe, o un argumento que es un argumento ateísta. Y sin embargo esto no es así, porque Epicuro lo que plantea es, si Dios no es omnipotente, entonces parece que no es Dios. Si Dios no es bueno, parece que tampoco es Dios. Si no es ni bueno ni omnipotente, no es Dios tampoco. Y deja una cuarta alternativa. Si Dios es omnipotente y bueno, ¿de dónde procede el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Bueno, esa cuarta alternativa que Epicuro deja abierta, precisamente hace que su cuatrilema no concluya necesariamente la no existencia de Dios, sino que concluye en que si encontramos una explicación plausible del origen del mal, ¿no? Entonces podemos resolver el argumento, ¿no? Bueno, esto es al menos tal como está planteado el asunto en Epicuro, ¿no? Así es. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el problema del mal hay que distinguirlo, ¿no?, de lo que se llama habitualmente el argumento ateísta a partir del mal, ¿no? Son dos cosas diferentes y muchas veces la gente no los distingue. Es decir, una cosa es un argumento planteado para tratar de demostrar la no existencia de Dios, o para demostrar la no existencia de Dios a partir del mal, y eso es lo que se llama habitualmente argumento ateísta a partir del mal. Y otra cosa es el problema del mal. El problema del mal es una cosa mucho más amplia, que afecta también al creyente y a la persona que es teísta y que afirma la existencia de Dios. Es decir, quien afirma la existencia de Dios también tiene, vamos a decir así, o es fundamentalmente quien tiene el problema de intentar explicar o dar una razón o una justificación o un marco de comprensión para la existencia de un Dios bueno y todopoderoso, y al mismo tiempo la existencia del mal en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, el problema del mal es una cosa más amplia, el argumento ateísta es algo más acotado, ¿no? Okay. Me parece importante distinguir estas dos cosas. El problema del mal es un problema especulativo, filosófico y teológico muy importante, al que el creyente, incluso el teísta, se tiene que enfrentar, independientemente de que también un teísta, alguien que sostiene la existencia de Dios, tiene que responder a los argumentos del ateísmo basados en el mal, ¿no?, lo cual es importante, ¿no? Entonces ahí, si quieres, como paréntesis, te comento que el argumento ateísta a partir del mal, que es un subproblema dentro de lo que es el problema del mal, o es una manera de plantear el problema del mal, lo que hace es intentar mostrar que la existencia del mal y la existencia de Dios son absolutamente incompatibles y que no hay posibilidad de que las dos cosas existan. Si existe el mal, no existe Dios, y si existe Dios, no existe el mal. Y ese argumento, lo que llamamos el argumento ateísta, a su vez, tiene dos maneras de formularse, ¿no? Y esto es muy habitual y es muy conocido, y por eso quería dejarlo más o menos claro para situar a la gente que está escuchando en la cuestión, ¿no? Es decir, está lo que se llama habitualmente el argumento lógico, argumento ateísta lógico, que lo que dice es que la existencia de Dios y la existencia del mal son lógicamente contradictorios, es decir, que esa incompatibilidad entre Dios y el mal se puede reducir finalmente a una contradicción lógica. Es decir, es lógicamente imposible o lógicamente contradictorio afirmar la omnipotencia, la bondad
y el mal. Entonces, o no existe el mal, lo cual es evidente que sí existe, o no existe un Dios bueno o no existe un Dios todopoderoso. Pero cualquiera de estos dos atributos que neguemos, ya negamos la existencia de Dios, porque normalmente todo el mundo entiende por Dios un ser que tiene estos atributos, ¿no? Hay algunos autores que intentan salir de este argumento o de este problema afirmando o bien que Dios no es omnipotente, o afirmando que Dios es el origen tanto del bien como del mal. Pero son autores un poco extraños y que no son, vamos a decir así, teístas clásicos, es decir, no son autores que sostengan la existencia de un Dios como el que la tradición judeo-cristiana occidental, vamos a decir así, normalmente sostiene. Excelente. Entonces, básicamente hay dos formas de argumento ateísta a partir del mal. El argumento lógico, que lo que quiere es reducir la existencia de Dios y la existencia del mal a una contradicción, y el argumento evidencial, que lo que muestra es, bueno, quizá no haya incompatibilidad lógica entre la existencia de un Dios bueno y todopoderoso y la existencia del mal, pero hay algunos casos de males que existen en el mundo, que son ejemplos, por ejemplo, de sufrimiento intenso, ejemplos de males horrendos, injustificables, etcétera, etcétera, que son esas clases de males los que hacen imposible pensar en la existencia de un Dios bueno y todopoderoso, porque un Dios bueno y todopoderoso no podría, bajo ningún pretexto y ninguna justificación, permitir esa clase de males, ¿no? Entonces, son dos maneras de formular el argumento evidencial y el argumento lógico, ¿no? Excelente. Pero lo que te quería decir es, aun cuando un filósofo teísta, es decir, pudiera responder a estos argumentos, que yo creo que se pueden responder a los argumentos ateístas a partir del mal, queda por responder la cuestión más importante, que es, bueno, muy bien, supongamos que la existencia de Dios y la del mal no son incompatibles, pero ¿por qué entonces Dios permite la existencia del mal, ¿no? Y esa pregunta acompaña al teísta en todo su camino intelectual, espiritual y todo lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si me permites, quería citarte un texto, porque claro, es habitual que haya gente, sobre todo de parte de filósofos o pensadores ateos, que crean a veces o puedan tener la idea equivocada de que quien cree en la existencia de Dios, ¿no? Cree en una especie de mundo de Disneylandia o algo por el estilo, un mundo de maravillas donde nada pasa malo, etcétera, etcétera, y que tiene una visión un poco naif, un poco ingenua de la realidad, en la que el Dios bueno y todopoderoso nos va a salvar de todos los males y cosas por el estilo. Y esto está muy lejos de ser así, ¿no? En general es justamente el teísta, aquel que afirma la existencia de Dios, quien es a veces incluso más consciente, más plenamente consciente del escándalo que significa la existencia del mal en el mundo, ¿no? Y fíjate que un gran filósofo llamado Mackie, G.A. Mackie, escribió esto, ¿no? En su libro El milagro del teísmo, el planteamiento ofrece la siguiente, lo que plantea dice, si de verdad Dios existe y es bueno y todopoderoso, no permitiría la existencia del mal absurdo. Pero a la vista de la existencia, el mundo de un mal sin sentido ni justificación, está claro que el Dios bueno y poderoso de la tradición no existe. Puede que haya un Dios, ¿cierto? Pero desde luego no va a ser un Dios tradicional del cristianismo que siempre se nos ha presentado. Y eso es interesante, porque él dice, puede que haya un Dios, o sea, no está convencido, ¿no? A pesar de que su libro tiene una premisa ateísta, pero no es el Dios del cristianismo. ¿Tú qué opinas de esa premisa? Y puedes entrar a lo de que dice Benedicto, ¿no? Sí, bueno, es que engancha perfecto lo que me has planteado con lo que quería decir y perfecto. Vamos a ver, primero decirte que Mackie, precisamente, el autor del milagro del teísmo, es quien planteó de manera más clara, por lo menos en el siglo XX, y bueno, y de ahí se sigue toda una discusión, sobre todo en el ámbito de la filosofía analítica de la religión, ¿no? Quien planteó más claramente el argumento lógico del mal. Es decir, lo amplió. La versión lógica del argumento ateísta a partir del mal es la más conocida, es la de Mackie. Y Mackie básicamente lo que dice, y luego vamos a retomar este asunto, pero simplemente como has mencionado a Mackie, lo digo, lo que dice es, si Dios fuera todopoderoso, tendría que poder actualizar todos los estados de cosas lógicamente posibles. Un estado de cosas lógicamente posibles es un mundo
en el que haya criaturas racionales y libres que obren siempre bien. Por lo tanto, dado que hay mal en el mundo, ¿no? No podemos creer en un Dios bueno y omnipotente, porque si ese Dios fuera omnipotente, habría actualizado un mundo en el que todas las criaturas racionales obrasen bien, ¿no? Bueno, ese es el argumento tal como plantea Mackie, pero es verdad que él hace esa alusión también a que efectivamente a los males horrendos y todo lo demás, que es la versión más bien evidencial del argumento. Es decir, bueno, supongamos que no sea incompatible Dios con el mal, pero aún así hay males horribles, hay males injustificables, ¿no? Y este testimonio que tú señalabas lo muestra muy bien. Y en la misma línea va justo la cita de Benedicto. Entonces, si me dejas, te leo porque me parece muy impactante que un papa, ¿no? diga una cosa así. Esto es simplemente para mostrar que el creyente no tiene por qué ser un ingenuo, ¿no? Es decir, que a veces la idea de que, no, entonces, si hay gente que cree en la existencia de un Dios todopoderoso y bueno, debe ser gente que es superficial, que no ha tenido grandes males en su vida, que todo lo ve color de rosa, que es un optimista ingenuo o algo por el estilo. Fíjate lo que dice Benedicto XVI. Esto es un discurso que dio él siendo un papa alemán, visitó el campo de concentración de Auschwitz en mayo del año 2006 y dijo lo siguiente, lo leo rápidamente. Dice, tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre, que no tiene parangón en la historia, es casi imposible y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa que proviene de Alemania. En un lugar como este se queda uno sin palabras, en el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en estos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? ¿No? Entonces, ves que incluso para el teísta, para el creyente, el problema del mal representa un cierto escándalo que alguna respuesta hay que dar. Quizá la respuesta no sea simplemente una respuesta puramente filosófica. De hecho, yo, que soy filósofo, me dedico a la filosofía, sostengo también esto, es decir, que una respuesta completa, cabal y acabada al problema del mal no puede provenir solo de la filosofía. Volviendo al tema del planteamiento intelectual y el planteamiento emocional y esto que me parece importante, ¿no? Yo en general no suelo hacer esta distinción, ¿no? Y ahora voy a explicar un poquito por qué no la suelo hacer, pero yo creo que sí que es importante y veo que muchos apologistas, William Lane Craig, bueno, a Dante Urbina también se lo he escuchado decir, y al propio Enrique de Adictos a la Filosofía en su vídeo sobre el problema del mal también hace la distinción entre el problema intelectual y el problema emocional, ¿no? Yo creo que es importante, es pertinente esta distinción porque, a ver, cuando se trata de un tema tan delicado como este, un problema tan delicado como es el problema de Dios y el mal, es importante saber en qué contexto uno se está manejando y no utilizar en la misma clase de argumento o de respuesta en distintos contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy ante una madre que sufre por la muerte de un hijo o algo por el estilo, evidentemente yo no puedo ir con argumentos de la Teodicea o de argumentos filosóficos para justificarle a esta mujer, ¿no? Y tratar de explicarle cómo Dios permite el mal para sacar un bien mayor y cosas por el estilo, porque evidentemente estaría cometiendo además de ser un insensible y un insensato, ¿no? Pues estaría cometiendo un error de categoría al tratar de consolar a una persona con argumentos estrictamente filosóficos en una situación como esta, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? No mezclar los contextos, ¿no? Entonces, y lo mismo vale para cuando un ateo, ¿no? En medio de su argumentación apela a ejemplos concretos, ¿no? Muy concretos, que son ejemplos del estilo golpe bajo, ¿no? Es decir, bueno, en vez de plantear el problema del mal de manera lógica y argumental, doy ejemplos, ¿no? Una madre, el hijo que sufre, a este que le violaron, que le mataron, que no sé cuánto. Bueno, dar ejemplos, ¿no? O poner ejemplos que puedan apelar al costado emotivo o emocional de las personas, pues eso no es un argumento, ¿no? Claro. Entonces,
¿qué sucede? Que a mí me parece muy importante no mezclar los dos contextos, ¿no? Unas cosas el contexto personal, ¿no? Individual, de estar viviendo una situación de sufrimiento intenso o pasar por una situación de dolor intenso, etcétera, etcétera, y otra cosa es un debate filosófico. Entonces, en el debate filosófico lo que valen son los argumentos, y en el otro contexto, pues hay otro tipo de cosas que hay que contemplar, ¿no? Entonces, cuando yo te decía hace un rato, bueno, yo creo que el problema del mal no tiene su solución o su respuesta última desde el punto de vista filosófico, ¿no? Lo reafirmo, lo cual no quiere decir que la filosofía no pueda hacer mucho en ese terreno, sobre todo por despejar los argumentos falaces, es decir, aquellos argumentos que se presentan como con apariencia de verdad, pero que están o bien parten de premisas falsas o lógicamente no están bien construidos. Y en ese sentido, yo creo que la filosofía y la teología filosófica en particular, ¿no? Tiene mucho por hacer en el sentido de desarticular o responder o rebatir a los argumentos planteados en sede intelectual, es decir, los argumentos ateístas a partir del mal planteados en sede intelectual y planteados de forma lógica y rigurosa. En ese sentido, pues, si las reglas del juego son esas, pues respondemos en ese terreno. Ahora, cuando se pasa a otro tema más personal, pues ahí ya es otro terreno distinto, donde evidentemente no funciona lo mismo. Ahora, también es verdad que si uno tiene una claridad intelectual sobre este problema, ¿no? Claro. Es evidente que eso también va a repercutir sobre la manera en que puede él mismo, vamos a decir así, vivir, ¿no? En primera persona, ¿no? El problema del mal, el problema del sufrimiento, y también consolar a los otros, porque no es que lo emocional y lo intelectual están completamente desconectados entre sí. Por eso yo tampoco hago mucho hincapié en esta distinción, pero sí que me parece relevante hacerla, ¿no? Sí. Pero lo que digo es, al final nuestro intelecto es parte de lo que se llama el corazón humano. Es decir, que nosotros cuando entendemos las cosas también tenemos una reacción afectiva, del afecto espiritual me refiero, acorde a lo que entendemos, y en ese sentido entender bien los principios filosóficos y teológicos también que iluminan la cuestión, el problema del mal, también nos sitúa mejor para responder al problema emocional. Esto no es... lo que pasa que hay que saber distinguir los contextos y los momentos, ¿no? De cada cosa. Como tal, la filosofía, ¿qué buena respuesta le puede dar a este problema del mal que hemos venido hablando? Bueno, mira, entonces la pregunta evidentemente es muy amplia. Yo voy a tratar de hacer una síntesis de las cosas que yo considero más adecuadas, ¿no? Pero déjame que te diga primero una cosa, porque tú me has dicho, bueno, tú si no fueras creyente, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Yo en mi contexto, en mi propia vida personal, tengo integrada mi filosofía con mi fe, es decir, no son dos cosas desconectadas entre sí, ¿no? Y en ese sentido, para mí la respuesta plena y total al problema del mal no es puramente filosófica, sino que incluye la verdad revelada, y en ese sentido yo a veces me gusta citar, además de citar a Benedicto, citar también al Papa Francisco, porque en una meditación, fue la primera meditación de Viernes Santo del año 2013, cuando había sido recién elegido Papa, él habla sobre el problema del mal expresamente allí, y dice, bueno, a veces la gente cree que Dios calla o está en silencio frente al mal. Parece que le estuviera respondiendo a Benedicto, ¿no? Y dice, y no es así, Dios ha hablado en la cruz, ¿no? Es decir, que la respuesta que Dios ha dado al problema del mal es el sacrificio de su Hijo único en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente por poner, me parece honesto de mi parte, pero bueno, no quiero resumir de la pero digo, poner por delante esto porque me parece que es importante que quede claro de entrada por esto que tú me preguntabas, ¿no? Pero yendo a la cuestión filosófica y qué es lo que tiene la filosofía para hacer o para decir en este terreno, es que es muchísimo, ¿no? A veces yo, quizá porque yo me he dedicado precisamente mucho tiempo a estudiar este tema y demás, a veces veo o siento que mucha gente, filósofos, incluso filósofos que son creyentes o demás, piensan que la filosofía puede decir poco sobre esto o que puede decir
menos de lo que realmente puede decir, ¿no? Y quizás yo soy, por impulso natural y por formación y bueno, en fin, por estilo, soy un poquito más racionalista y pienso que la filosofía puede decir muchísimas más cosas que lo que en general la gente suele aceptar que pueda decir la filosofía en este terreno, ¿no? Bueno, pero nada, déjame, entonces te voy a hacer una clasificación de respuestas filosóficas al problema del mal, que a mí me parece muy adecuada, y te voy a ubicar, vamos a decir así, cada una de estas respuestas dentro de un contexto más amplio. Para empezar, actualmente la mayor parte de los filósofos que se dedican a este debate, al debate del mal, suelen distinguir entre dos estrategias distintas para responder al problema del mal. Al problema del mal en general y al argumento del mal, ateísta del mal en particular. Las dos estrategias son lo que se llama a veces la teodicea y lo que se llama la defensa. Voy a empezar por esta segunda. Se llama normalmente defensa a toda estrategia argumental por parte de un filósofo teísta, es decir, que afirma la existencia de Dios, que simplemente lo que intenta mostrar es que los argumentos ateístas no funcionan. Los argumentos ateístas a partir del mal no funcionan. Es decir, es simplemente bloquear los argumentos del ateísmo. Entonces, en ese sentido, es una estrategia puramente defensiva. No es una forma de explicar por qué Dios permite el mal o cuál es la razón por la que Dios permite el mal, ni nada por el estilo, sino simplemente decir, mira, tú has presentado este argumento, pero este argumento no es concluyente por esta y esta razón, y por lo tanto yo sigo legitimado en mi creencia en la existencia de Dios porque tu argumento no invalida la racionalidad de mi creencia, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama una estrategia de defensa. Dentro de las estrategias de defensa, las dos más conocidas, yo voy a mencionar, hay más, pero voy a mencionar solo las dos más conocidas, ¿no? Una es lo que se llama la defensa del libre arbitrio o del libre albedrío, que es un argumento que desarrolló por primera vez con ese nombre al menos el filósofo estadounidense Alvin Plantinga. Sí. Entonces, ¿en qué consiste la defensa del libre albedrío? Bueno, es una estrategia que está destinada a bloquear el argumento lógico. Si te acuerdas, decíamos, del argumento lógico a partir del mal, lo que viene a decir es que la existencia de Dios y la existencia del mal son lógicamente incompatibles porque, como decía Mackie, un Dios todopoderoso podría actualizar todo estado posible de cosas y entonces podría actualizar también un mundo en el cual todas las criaturas libres obrasen bien, ¿no? Bueno, Plantinga, en varias obras suyas, a principios de los años 70, sobre todo del siglo pasado, lo que viene a decir es que eso no es así. Es decir, que no, la omnipotencia de Dios no implica la posibilidad de actualizar aquellos estados de cosas, ¿no? Implica la posibilidad de actualizar todo estado de cosas lógicamente posible, pero no es lógicamente posible que Dios actualice un mundo con criaturas libres y que garantice de antemano o a priori que van a obrar siempre bien. ¿Y por qué dice esto Plantinga? Bueno, él lo dice porque fundamentalmente él sostiene una doctrina libertaria, no libertaria en sentido político, ¿no? Sino libertaria en sentido metafísico de lo que es la libertad humana. Él dice, la libertad tiene como una condición necesaria la posibilidad de elegir alternativas, ¿no? Y la posibilidad de elegir alternativas implica también que uno se puede determinar hacia el bien o puede no determinarse hacia el bien y puede determinarse hacia el mal, ¿no? De tal manera que es inherente al libre arbitrio, ¿no? Por lo menos al libre arbitrio tal como lo encontramos en la criatura, aunque esto Plantinga no lo aclara, ¿no? La posibilidad de obrar bien y la posibilidad de obrar mal, ¿no? Y en ese sentido, Dios no puede actualizar un mundo, o no puede garantizar de antemano que pudiera existir un mundo en el que hubiese criaturas racionales que obrasen todas siempre bien. Bueno, esta es la famosa defensa del libre arbitrio, que simplemente lo que intenta mostrar o lo que intenta probar es que no hay contradicción lógica entre la existencia de Dios y la existencia del mal. Si me dejas, te puedo hacer una breve valoración de lo que yo pienso sobre este argumento, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso que este argumento tiene algunas limitaciones y algunos aciertos, algunas virtudes. Entre las limitaciones que yo encuentro es que, bueno, tiene una definición de libertad o de libre arbitrio
que a mí no me convence del todo. Es decir, Plantinga lo que dice es que el libre arbitrio o el libre albedrío es un libre arbitrio significativo, ¿no? En la medida en que implica la responsabilidad moral y que por lo tanto implica la posibilidad de elegir bien o elegir mal. Bueno, yo haría un matiz ahí, un matiz basado sobre todo en la filosofía clásica, la filosofía tradicional, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, en fin, ¿no? Que es que la posibilidad de elegir el mal o de elegir mal no es algo que pertenezca a la esencia del libre albedrío como tal, porque puede haber, y de hecho existen, libres albedríos o libertades confirmadas en el bien. Dios mismo es libre y solamente puede obrar bien. La naturaleza humana de Cristo, en la revelación cristiana al menos, ¿no? Es impecable también, por lo tanto es libre y solamente puede obrar bien. Y las almas bienaventuradas en el cielo son libres y sin embargo ya no pueden hacer el mal, ¿no? Entonces no es que la naturaleza del libre albedrío como tal excluya la posibilidad de elegir mal, sino que es el libre arbitrio creado, es decir, el libre arbitrio en su estado de naturaleza que es contingente. Es decir, que todo libre arbitrio creado y por lo tanto contingente tiene esa posibilidad de elegir el mal, salvo que sea elevado a un orden sobrenatural, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, esa es una limitación que yo le encuentro a la defensa del libre arbitrio, que es simplemente un matiz que se le podría añadir, y yo creo que el argumento podría funcionar de todas maneras si se le añade ese matiz y se hacen las aclaraciones correspondientes. La otra limitación que me encuentro a este argumento es que es una buena respuesta, si se quiere, al problema del mal moral, es decir, al mal que viene de la libertad humana, pero no es una respuesta suficiente al mal de factura no humana, es decir, el mal que no está producido por la libertad humana. Exacto. ¿No? Supongamos los sufrimientos, las natural, enfermedades, ¿no? los terremotos, las pandemias y todo ese tipo de cosas no se pueden explicar recurriendo simplemente al libre albedrío, ¿no? Y en ese sentido, tanto Plantinga como otros autores que defienden también este argumento, en general tratan de expandir el argumento de unas maneras a veces un poco rebuscadas, ¿no? Es decir, que a mí no quisiera extenderme en eterno sobre esta cuestión, a mí no me termina de convencer casi ninguna de esas explicaciones, lo que se llama defensa del libre arbitrio expandida, que lo que busca es mostrar cómo todos los males, incluso los males de la naturaleza, tienen alguna relación con nuestra libertad. A mí no me termina de convencer ninguno de esos argumentos y me parece que hay que dar otra explicación para el mal físico, para el sufrimiento, para ese tipo de cuestiones. No se puede dar la misma explicación que para el mal moral, ¿no? Pero sí que me parece que hay algo fundamental de verdad en este argumento, un acierto fundamental, y es la idea de que efectivamente Dios, cuando decide crear criaturas libres, asume un cierto riesgo, es decir, asume el riesgo de que estas criaturas libres pues hagan lo contrario a su voluntad, ¿no? Que obren contra su propia naturaleza de criaturas libres y que obren contra la voluntad de Dios y por lo tanto, y eso es un riesgo que Dios asume, pero lo asume sabiendo que el valor que tiene el libre albedrío en la creación es mucho mayor que todos los males que pudieran venir a partir de él. Porque ese libre arbitrio lo que permite es que las criaturas racionales y libres puedan entrar en relación con él y que en última instancia puedan aceptar su llamada a la bienaventuranza, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no nos podría elevar a la bienaventuranza, a la felicidad eterna, sin contar con nuestra decisión libre. Por lo tanto, claro, el valor del libre albedrío es muy grande, en función del fin, en función de su finalidad, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que Dios no podría garantizar de antemano, vamos a decir así, que todas las criaturas libres obrasen perfectamente bien, porque el don de la impecabilidad es siempre algo que se sobreañade, ¿no? Que es algo posterior que uno tiene que aceptar o puede rechazar, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido sí que me parece que la defensa del libre arbitrio tiene muchos aciertos, tiene algunos matices, algunas cosas que habría que corregir. Excelente. La otra estrategia de defensa, recordemos que defensa es simplemente bloquear el argumento ateísta, ¿no? Bueno, la otra estrategia muy conocida, sobre todo en los últimos 20 años o así muy utilizada, es lo que se llama el teísmo escéptico. El teísmo escéptico lo que viene a decir es una respuesta al problema evidencial o al argumento evidencial. Si te acuerdas, decíamos, el argumento evidencial del mal
lo que dice es que quizá no sea lógicamente contradictorio, no sea lógicamente incompatible la existencia de Dios con la existencia del mal, pero hay algunos males horrendos, injustificables, sufrimientos intensos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que viene a decir el argumento evidencial es: no hay ningún bien que justifique estos males. Es decir, no se puede, no puede haber proporción entre ningún bien que Dios quisiera conseguir y estos males que permite, ¿no? Sería incluso inmoral pensar algo así, o injusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que viene a decir el teísmo escéptico, esta nueva manera de argumentar, bueno, digo, no es muy nueva tampoco, ¿no? Pero esta manera de argumentar es, no tenemos nosotros manera de saber si existe o no, si existen o no esos bienes y una proporción entre esos males y esos bienes. O sea, es una apelación a la ignorancia. Es decir, quizá efectivamente hay algunos bienes que se obtienen a partir de esos males, simplemente nosotros no tenemos la mente de Dios, no tenemos una mente infinita, no somos capaces de conocer todas las conexiones entre todas las cosas, y por lo tanto no somos capaces nosotros de saber si de esos casos de ejemplos de sufrimiento intenso, males horribles, etcétera, etcétera, se sigue o no efectivamente algún bien proporcionado, ¿no? Entonces es simplemente una apelación a la ignorancia. ¿Cuáles son las mejores explicaciones, Agustín, para el problema del mal? Bueno, mira, entonces, si te parece, me parece muy buena la pregunta, y me gustaría, porque tú haces referencia al mal natural, ¿no? Y ese tipo de cosas, y que es al final más impactante, ¿no? El mal moral, más o menos uno puede entender, que digas, bueno, pues no te puedes quejar, porque depende de tu libre albedrío, claro, ¿no? Pero en cambio, el mal de naturaleza, el mal físico, el sufrimiento en general. Sí, claro. Por ejemplo, yo estoy quebrado, pero ¿por qué? Porque he tenido unas malas finanzas. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es mío. Todo lo que ha dependido de tu libertad o de tus decisiones, bueno, pues eso no te puedes quejar, ¿no? O, bueno, podrías quejarte, pero no estarías legitimado. En cambio, esto otro, ¿no? Pero bueno, si me permites, me viene bien la pregunta para empalmar, vamos a decir así, lo que estoy diciendo con lo que quería decir, porque claro, lo que mencioné antes, ¿no? El teísmo escéptico, esta idea de que, bueno, en el fondo no podemos saber si efectivamente se siguen algunos bienes de estos males, etcétera, etcétera. A mí es un argumento que no me convence del todo, ¿no? Me parece que desde el punto de vista lógico es efectivo para bloquear el argumento evidencial, y sin embargo, me parece que tiene un supuesto ahí, o por lo menos hasta donde yo lo entiendo, tiene un supuesto que a mí no me gusta mucho admitir, ¿no? Creo que un teísta no debería admitir. Y ese supuesto es que absolutamente todos los males que suceden en el mundo son necesarios para un determinado bien, o que tienen una conexión necesaria, vamos a decir así, con algún bien ulterior, ¿no? O sea, esa es la idea que está un poco detrás de la idea del teísmo escéptico, que es, o al menos plantear eso como posibilidad. Podría ser posible, ¿no? Sería posible que absolutamente todos los males que conocemos tuviesen necesariamente conexión con algún bien ulterior que Dios quiere obtener a partir de ese mal, y cosas por el estilo, ¿no? Y esto conecta con también la otra estrategia argumental que yo te hablaba. Yo te decía, hay defensa y hay teodicea, ¿no? ¿Qué es la teodicea? Bueno, la teodicea en general es una manera de responder al problema del mal, que lo que intenta decir es, intenta explicar la razón o las razones por las que Dios ha permitido el mal, o permite el mal. Y en ese sentido, la mayor parte de las teodiceas a mí tampoco me convencen, ¿no? Porque y el paradigma de teodicea es la teodicea de un filósofo alemán, Leibniz, ¿no? Supongo que lo conoces, ¿no? Sí, claro. Entonces, que habla de que estamos en el mejor de los mundos posibles, y de que todos los males se justifican en última instancia porque Dios ha creado el mejor mundo que podía ser creado, y que entonces todos los males que hay en este mundo son ingredientes necesarios, son como condición sine qua non, ingredientes necesarios del mejor de los mundos posibles, ¿no? Bueno, entonces a mí ese tipo de respuestas al problema del mal
no me gustan mucho porque en el fondo convierten a Dios en un ser un poco maquiavélico, ¿no? Es decir, como un ser que simplemente está, vamos a decir así, planeándolo todo de antemano y introduciendo ciertos males en el mundo para obtener algunos bienes posteriores y cosas por el estilo. Y me parece que esa no es la idea más adecuada, ni filosófica ni teológicamente, que podemos tener de Dios, de su bondad, de su providencia y de cómo Dios obra en el mal y permite el mal en el mundo. Entonces, si me permites, me voy a poner un poquito más técnico, pero yo creo que es necesario porque la pregunta que tú me haces es muy importante, pero no se puede responder si uno no va a algunos conceptos fundamentales que son metafísicos, y si uno no los tiene claros, bueno, pues no va a haber mucho que se pueda hacer para resolver el problema. Vas a sacar el profe que llevas dentro. Sí, entonces vamos a ir a ello, ¿no? Es decir, para mí la mejor respuesta al problema del mal no es ni una defensa ni una teodicea en sentido estricto, sino que es la respuesta del teísmo clásico, la que daban San Agustín, Santo Tomás de Aquino y autores por el estilo, San Buenaventura, en fin, ¿no? Los grandes clásicos de la tradición filosófica y teológica occidental, que en este asunto habían visto, yo creo que el tema con mucha claridad. Y es que, claro, lo que falta en todo esto, fíjate que llevamos 55 minutos, creo, no sé, hablando sobre el mal y todavía no hemos dado una definición. Así es. Y para los filósofos lo más importante, y lo primero, lo más fundamental, es dar una definición, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Claro. Porque efectivamente hemos hablado del mal moral, las acciones malas libres, hemos hablado del sufrimiento, de las catástrofes, de lo que fuera, y todos estos son ejemplos de mal. Cuando uno le dicen hay mucho mal en el mundo, piensa en todas estas cosas, piensa en las guerras, las injusticias, las hambrunas, el SIDA, en la pandemia del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas, dicen, bueno, todo esto son males, pero ¿qué tienen en común? ¿No? ¿Tienen algo en común? ¿Hay una definición que podamos dar que sea común a todas estas cosas o que nos dé que den la tecla de por qué llamamos a todos estos males? Porque es verdad que en otros idiomas se usan palabras distintas a veces para distintas clases de males, pero en el castellano usamos mal para englobar todas estas cosas. Y la respuesta que daban los filósofos tradicionales, ya digo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, a mí me parece muy profunda y me gustaría por eso esbozarla por lo menos en algunas frases, pocas, ¿no? Y es que el mal no es un ser, es decir, el mal no es una realidad positiva, el mal no es una cualidad, un accidente que tienen las cosas, ¿no? El mal es simplemente una ausencia o una privación de bien. O sea, es la privación de un bien debido, ¿no? Y esto hay que entenderlo bien porque, claro, cuando San Agustín o Santo Tomás de Aquino dicen que el mal es la privación de un bien debido, ¿no? No están queriendo decir simplemente que el mal no existe. Eso es una interpretación muy mala que a veces algunas personas hacen, que dicen, bueno, si el mal es privación y es ausencia, entonces el mal no existe. No es que el mal no existe. Existe al modo como existen las privaciones. Si a mí me cortan un brazo, estoy privado del brazo. Esa privación se puede decir que existe en algún sentido, existe la ausencia. Es decir, se da, en el sentido de que se da esa ausencia, ¿no? Entonces, decir que el mal es una privación no es lo mismo que decir que no existe. ¿Y por qué es importante entender que el mal es una privación, ¿no? ¿Y qué es una privación también? Entonces, ¿por qué el mal es una ausencia de un bien debido y no cualquier ausencia es un mal? A mí me falta, no tengo alas, yo tengo una ventana aquí al lado, no, es muy bajito, no me voy a romper nada si me tiro por la ventana, pero supongamos que tuviera 5 pisos aquí al lado, ¿no? Si me tiro por la ventana y no tengo alas, ¿no? Entonces, claro, me voy a romper contra el suelo, entonces digo, es un mal no tener alas. No, es un mal haberte tirado por la ventana. A tu naturaleza no le corresponde tener alas. Para mí, el no tener alas no es un mal, no es una privación de un bien debido, es una mera ausencia negativa. Me faltan las alas y ya. En cambio, si yo me quedara sin vista, eso sí es una privación de un bien debido. Eso sí es un mal, porque a mi naturaleza sí le corresponde, ¿no? Tener vista, ¿no? Entonces es muy importante distinguir la privación, ¿no? Que es la ausencia de un bien debido, de la mera ausencia negativa, ¿no? Y en ese sentido, cuando decimos que el mal es la ausencia de un bien debido, es una definición que es muy útil porque quiere decir que hay tantas clases de males cuántas clases de bienes podemos perder o de cuántas clases de bienes podemos estar privados. Y en ese sentido, si estoy privado de la salud, por eso la enfermedad es un mal.
si estoy privado de la vista, por eso la ceguera es un mal. Si estoy privado de aquello, lo de más allá, si estoy privado de la vida, la muerte es un mal. Si estoy privado de, etcétera, etcétera, etcétera. Y sirve también para el caso del mal moral. ¿Qué privación hay en el mal moral? En mi acción libre, desordenada, hay una privación de orden. Si yo decidiera cortarle la cabeza con un hacha a una persona para robarle su cartera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la privación ahí? No solamente en el corte de la cabeza y todo eso, sino también en mi voluntad desordenada. Si mi voluntad debería querer el bien para esa persona y sin embargo tengo una voluntad deficiente, defectuosa, que está queriendo fuera del orden y por lo tanto también ahí hay una privación. ¿Y por qué es importante señalar que en todos los casos el mal es una privación? Bueno, por varias razones que si quieres te las enumero rápidamente y con eso ya si quieres podemos pasar a las preguntas, ¿no? Primero porque es lo más adecuado a nuestra experiencia del mal. Nosotros cuando tenemos experiencia del mal tenemos la experiencia de algo que no debería ser así, ¿no? Decimos, esto no debería ser así, esto está mal, esto está fuera del orden. Esto es dramático, ¿no? El mal es dramático porque precisamente se presenta como algo que no debería ser así, debería ser de otra manera. Por lo tanto, el mal es contingente, es decir, sucedió pero podía no haber sucedido y no debió haber sucedido, ¿no? Y esa experiencia tan primaria que tenemos del mal como algo dramático, como algo que no debería suceder y no debería haber sucedido, eso queda muy bien recogido y explicado en esta idea de que el mal es una privación, una ausencia de bien, una ausencia de algo que debería estar y no está, ¿no? Entonces, en primer lugar, es lo más adecuado con nuestra experiencia. En segundo lugar, permite explicar todas las clases de males y permite explicar por qué cada mal es un mal, efectivamente, ¿no? ¿Por qué el mal moral es un mal? Porque hay una privación de orden. ¿Por qué el mal físico o el sufrimiento o la enfermedad o lo que fuera es un mal? Porque hay una privación de salud, de orden, etcétera, 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 ¿no? Tercero, ¿no? Y esto es muy importante, porque desde la perspectiva del teísmo, entonces, si el mal es una privación, entonces no se lo podemos atribuir nunca a Dios. Es decir, Dios es el creador, es el autor del ser, es el autor de toda la perfección que hay en las cosas. Eso significa que Dios es el creador, que Dios hace existir las cosas a partir de la nada. Es decir, que con su propio poder pone las cosas en el ser a partir de la nada y le da a cada cosa su perfección propia, su orden, su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el mal es una privación, no se le puede atribuir jamás a Dios, ¿no? Okay. Eso lo vio muy bien San Agustín, es decir, que Dios es el bien supremo, causa de todos los bienes, el ser supremo, causa de todos los entes, y por lo tanto, el mal no se le puede, ni el mal físico ni el mal moral, se le puede atribuir jamás a Dios. Dios no es el autor del mal. Dios no quiere el mal de ninguna de las maneras, pero esto solamente se puede explicar si entendemos que el mal efectivamente es una privación. Entonces te decía, una última cosa muy muy importante de la idea de que el mal es una privación, una ausencia de bien, una ausencia de ser, etcétera, etcétera, es la idea de que, por un lado, como dijimos recién, Dios no es el autor del mal, Dios no crea el mal, Dios no puede mandar el mal. O sea, esto de que Dios manda el mal para sacar un bien, a mí no me parece nada acertado, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es, si el mal es una privación, entonces podemos también entender que aunque Dios no lo quiere, sin embargo lo puede utilizar como ocasión, no como medio. Cuidado con esto, porque hay que distinguir, en esto hay que ser filosóficamente muy preciso, ¿no? Porque, como decíamos, Leibniz, por ejemplo, cree que los males son conditio sine qua non para que haya la perfección del mundo, ¿no? Es decir, que sin esos males no podría haber todo el bien que hay en el mundo. Y por lo tanto, esos males son de alguna manera necesarios para el bien, ¿no? Sin embargo, en el planteamiento clásico de San Agustín, Santo Tomás, etcétera, ¿no? Dado que el mal es privación, el mal no puede aportar por sí mismo ninguna perfección al universo. El mal es pura nulidad, pura ausencia, pura nada, vamos a decir así en algún sentido, es un puro no ser, ¿no? Y por lo tanto de suyo, por sí mismo, no puede aportar nada al universo. Ahora, Dios lo puede permitir y tomar ocasión de los males para obtener algunos bienes que no sabemos si se hubieran obtenido o no, quizás se podían haber obtenido o no sin esos males, pero que de hecho sabemos que los obtiene a partir de esos males.
¿no? Claro, es lo Y que ahí uno, es donde entra es lo que toda uno esa como, experiencia. como ¿No? puede uno percibir un poco en la escritura, así lo percibe uno un poco. Inclusive, ahora entiendo por qué William en sus videos dice, quizás, usa la expresión quizás, Sí, Dios tiene razones morales suficientes para permitir el mal. Esa es su expresión. exacto. Exacto. Dios puede tener razones morales suficientes para permitir el mal. Pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que dice tradicionalmente San Agustín, ¿no? Ujú. Que Dios no permitiría el mal, ¿no? Si no Sí, fuese suficientemente bueno, poderoso, etcétera, como para obtener bienes mayores a partir de esos males. Pero Dios ordena el mal, no lo envía, sino que una vez que se produce, ¿no? Dios en su ok, eternidad ve todo lo que se produce en el claro, tiempo, ¿no? En un mismo instante. Y por lo tanto, desde toda la eternidad ha previsto y ha permitido ciertos males y los ha permitido como ocasión para obtener ciertos bienes claro, a partir de esos males. Pero esos males no son necesarios para esos bienes, sino que simplemente, claro. ¿no? Dios Son direccionados. respeta la naturaleza, respeta no solamente la naturaleza humana y su libertad, y por lo tanto respeta nuestro sí o nuestro no a su llamada a la eternidad, y en ese Ujú. sentido, por eso hay el gran divorcio del que habla Luis, ¿no? El gran divorcio, ¿no? Los que le Claro, dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice, hágase tu voluntad, ¿no? El ok, gran divorcio es ese, ¿no? Entonces, Dios respeta, se toma en serio nuestra libertad, pero también se toma en serio el mundo que ha creado con todas las leyes naturales que ha creado y que tiene a veces como consecuencia, pues las consecuencias naturales del sufrimiento y de ese tipo de cosas, pero Dios se puede valer de ellas para obtener, y de hecho es lo que pasa también, nosotros tenemos muchas veces experiencia en nuestra propia vida personal de ciertas cosas malas que nos han pasado y que claro, han sido ocasión para que luego pues salgamos más fortalecidos, con así más es. virtud, más paciencia o más lo que sea, y que toda esa virtud y paciencia que hemos obtenido quizás se podía haber obtenido sin esos males, ¿no? Claro, claro. Pero esos males fueron la ocasión para ello, y por eso uno puede decir Félix culpa o puede decir ese tipo de cosas. En retro, Santo Tomás de Aquino dice en Ujú. la Suma contra Gentiles, si el mal existe, Dios existe. Dice, porque no existiría el mal si no existiera previamente el orden del bien, del cual el mal es privación. Por lo tanto, si existe el mal, existe el orden del bien, y si Excelente. existe el orden del bien, existe Dios. Por lo tanto, la definición del mal como privación incluso sirve para invertir la carga de la prueba del argumento ateísta. Excelente. Dice, ¿se acepta en la filosofía el mar espiritual demoníaco? Bueno, se acepta como posibilidad, o sea, la existencia o no de criaturas espirituales distintas del hombre, ¿no? Es algo que filosóficamente yo, por lo menos personalmente, creo que no se puede demostrar. Se podrá, en todo caso, tener un acceso distinto, es decir, por la fe, por la revelación, y también quizá por la experiencia, pero a mí no me gustaría tenerla, esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, si existen criaturas espirituales y son libres, y por lo tanto habrá algunas que habrán elegido el bien y otras que habrán elegido el mal, pero yo creo que la sola filosofía es insuficiente para demostrar la existencia de criaturas espirituales, puramente espirituales, es decir, que no tengan un cuerpo como parte de su naturaleza, como en el caso del hombre, que es de naturaleza corpórea, es decir, el hombre es un animal racional y el cuerpo humano es parte de la naturaleza humana. En Okay. cambio, estas criaturas espirituales, que serían puramente espirituales, que el cuerpo no formaría parte de su naturaleza, yo no creo que filosóficamente se pueda demostrar su existencia, pero sabemos de su existencia por la fe. ¿Es lo mismo el mal que el sufrimiento? Porque Dios al aplicar justicia puede generar sufrimiento y por tanto podría generar mal. Bien, es una muy buena pregunta y además me permite a mí ser más claro conceptualmente. Entonces, yo creo que el sufrimiento como tal, cuidado con lo que voy a decir, el sufrimiento como tal no es un mal, pero el sufrimiento es siempre consecuencia de un mal. Porque sufrir, en última instancia, el sufrimiento es siempre una pasión, es decir, es una cualidad que se da, vamos a decir así, a nivel sensible, a veces espiritual también, pero sufrir es una acción, ¿no? Bueno, es un padecimiento, pero
es un acto del alma en el caso del sufrimiento espiritual y del cuerpo en el caso del sufrimiento o el dolor corporal, ¿no? Entonces, todo lo que es una cualidad no puede ser un mal per se o por sí mismo, ¿no? Pero el sufrimiento es siempre consecuencia de un mal. Pongo un ejemplo. Si a mí el dolor, ¿no? El dolor de estómago, ¿no? Es consecuencia de un mal. Hay un desorden que produce ese dolor, pero el dolor como tal simplemente me está avisando de que hay algo que está mal. Es una cualidad, vamos a decir así, algo positivo. Y en ese sentido, y lo mismo el sufrimiento espiritual también es consecuencia, puede ser consecuencia de mis malas acciones, sufro espiritualmente como consecuencia de mis malas acciones libres, o sufro espiritualmente como consecuencia de malas acciones de otras personas, pero el sufrimiento como tal no es un mal, pero es siempre consecuencia de un mal. Ahora, eso de que Dios puede mandar el sufrimiento para esto, más bien yo lo veo de otra manera, es decir, no es que Dios utilice el sufrimiento como medio para un fin, sino que en la medida en que Dios quiere, vamos a decir así, participar ciertos bienes a un sujeto, hacer partícipe de ciertos bienes a un sujeto, si ese sujeto en su afectividad no está completamente adecuado a esos bienes que Dios le quiere dar, entonces va a sufrir como consecuencia de eso. Pero no es que Dios utilice el sufrimiento para obtener esos bienes, sino que en la medida en que Dios introduce una forma, para hablar en términos filosóficos, Dios introduce una forma y si el sujeto no está debidamente adecuado, va a sufrir con eso, ¿no? Es lo mismo que pasa, supongamos, si yo tengo una herida, ¿no? Una herida abierta que me tienen que desinfectar y me ponen alcohol en la herida, ¿no? Yo sufro, pero no podemos decir que el médico me está mandando el dolor para otra cosa o que me está haciendo sufrir para otra cosa. Me está curando, y como me está curando y yo tengo algo mal, entonces sufro. Bueno, eso que se puede ver a nivel físico, se puede también ver a nivel espiritual. Cuando Dios me quiere llevar a unos determinados bienes, claro, y mi espíritu no está suficientemente, mi afectividad, etcétera, no está suficientemente preparada para eso, voy a sufrir un desgarramiento. Entonces, supongamos, Dios quiere que yo me desprenda de ciertas apetencias desordenadas, de ciertas cosas que me gustan y que quiero, pero que no son buenas para mí, ¿no? Y entonces, en el proceso de desprenderme de eso, yo voy a sufrir. Pero no es porque Dios me quiera hacer sufrir, sino que me quiere llevar a un determinado bien, y como consecuencia de eso, como yo estoy desordenado, sufro. Claro. ¿Cómo motivar a los creyentes a considerar la filosofía no como una enemiga de la verdad revelada en la Biblia, ya que algunos grupos de cristianos consideran que no hay relación entre la filosofía y la teología? Gracias. Excelente pregunta, Juan Acuña. Y creo que, bueno, se escapa un poco del tema que estamos hablando, pero inclusive si no lo hubiese hecho Juan, lo hubiese hecho yo para que tú nos recomiendes y cerramos. ¿Cómo conciliamos la filosofía? El cristiano que ve, por ejemplo, aquí tuvimos dos trollcitos fundamentalistas diciendo que no, que la filosofía, que por qué filosofía. ¿Cómo conciliamos la filosofía y nuestras creencias? Bueno, a ver, yo creo que es una cosa muy simple de responder porque, vamos a ver, si Dios existe y Dios es el creador de todo, de nuestra naturaleza, ¿no? Dios también es el autor de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto, ¿no? Y por lo tanto, nuestra inteligencia es también un medio para conocer a Dios, ¿no? No solo es el autor de nuestra inteligencia, también es el autor de la naturaleza toda, es decir, del mundo que está allí para que lo contemplemos y para que tratemos de entenderlo con nuestra inteligencia, y por lo tanto no puede haber contradicción entre lo que nuestra inteligencia bien usada nos lleva a concluir, entre aquello que nosotros podemos conocer en la naturaleza y aquello que Dios ha revelado. Sería absurdo que hubiera contradicción entre una cosa y la otra. Por lo tanto, no hay que tener miedo a la inteligencia y al uso de la razón y de la filosofía para tratar de penetrar en el misterio de Dios, porque justamente Él nos ha dado eso. Uno puede pensar, bueno, no, pero la inteligencia humana está corrompida por el pecado, qué sé yo. Bueno, si estuviera tan corrompida por el pecado, no sería ni siquiera posible entender lo que dice la Escritura, ¿no? Nuestra inteligencia no serviría ni para eso.
y sin embargo sirve. Pero además hay una razón más fundamental, y es que el pecado no puede ser tan potente como para destruir la obra de Dios, que es la naturaleza humana y la inteligencia humana, ¿no? Por más poderosa que haya sido, por más fuerte que haya sido la caída y el pecado y todo esto, la obra de Dios, que es nuestra inteligencia y la naturaleza de las cosas, etcétera, etcétera, es algo absolutamente irrevocable, y que de esa forma nosotros podemos tener la confianza de que nuestra inteligencia está hecha para conocer la verdad. Sí. Es más, es imposible, es una contradicción performativa intentar negar que exista la verdad y que nuestra inteligencia lleve a la verdad, porque sí, eso sería verdad o no, sería verdad, ¿no? Bien, con lo cual, básicamente, bueno, creo que ya lo he dicho, ¿no? Es decir, no hay que tener miedo a usar la inteligencia, Dios nos la ha dado para algo, ¿no? Bueno, esto simplemente para las personas que puedan tener dudas sobre este asunto. Una fe sin intelecto es puro fanatismo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Hay algún fundamentalista por ahí, bueno, no sé, yo no quiero calificar a la gente ni nada, pero es que el acto de fe mismo no tiene sentido si no es un acto del intelecto. El acto de fe es un acto de la inteligencia, es el acto por el cual nuestra inteligencia asiente a una verdad, dice, esto lo acepto como verdadero, pero es un juicio del intelecto. Por lo tanto, una fe que fuera completamente al margen de la inteligencia, pues no sería una verdadera fe, sería fanatismo, pero no sería cualquier cosa menos fe. Esa respuesta dice, ¿cómo conectar a filosofía con Jesús? Bueno, Jesús y la filosofía. Vamos, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y la segunda persona de la Trinidad es el Logos, es la razón eterna del Padre. Es decir, que la razón que se ha encarnado es la misma razón que creó el mundo y que se manifiesta en el mundo, en la creación, ¿no? Y para esto les aconsejo, sobre todo, bueno, perdona que otra vez, pero empecé citando a Benedicto XVI y termino otra vez citando a Benedicto XVI en el famoso discurso de Ratisbona, al que nadie le dio ninguna atención, porque lo único que se fijaron fue en si era ofensivo o no para el Islam y ese tipo de cosas. Pero en el famoso discurso de Benedicto XVI en Ratisbona explica justamente esto, es decir, el Evangelio de Juan empieza con el Logos, ¿no? el Dios es Logos, es razón, ¿no? Y explica a Benedicto XVI allí que no es casual el encuentro que se produjo en los primeros siglos de la historia del cristianismo, el encuentro que se produjo entre la filosofía pagana, que buscaba el Logos y la razón última de todas las cosas, ¿no? Recordémonos que todos los filósofos griegos hablan del Logos, de la razón, ¿no? Heráclito, los estoicos, etcétera, etcétera, ¿no? No es casual el encuentro de la filosofía griega y la revelación cristiana que se produjo en esos primeros siglos, claro, que se produjo en los padres de la Iglesia, fundamentalmente en San Agustín, pero en muchos otros, ¿no? Porque efectivamente lo que se produjo allí fue un encuentro providencial, ¿no? Es decir, que la filosofía griega fue una preparación para el Evangelio, ¿no? Fue una preparación para que pudiéramos recibir plenamente al Logos que se iba a encarnar y que finalmente se hizo hombre y nos manifestó la plenitud de la verdad. Entonces, no es posible encontrar una contradicción entre Jesús y la filosofía. La filosofía rectamente entendida lleva al Logos, ¿no? Al Logos eterno.